mi antigüedad. De ahí, ¿no? ¿Antigüedad? ¿Cuánto de antiguo? Ah, de Hombre, arqueológica y eso. mírame eso. Me creía que te refería a la literatura. No, 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 no. No soy yo mucho de, en plan, los clásicos, ¿eh? No soy yo mucho de clásicos. A ver, me los tengo que leer, me los leo, ¿eh? Y algunos que me gustan. De hecho, yo iba con, al principio de, por ejemplo, de Orgullo y Prejuicio me pasó un poco de que no me estaba llenando mucho el libro, no me estaba diciendo nada. Y oye, ya empezó un poco a coger eso de velocidad y nada más, me gustó. Empezó a engancharme. Yo creo que depende, porque las del colegio a mí ya esas las chicas de venga, vamos a hablar un poco. No, venga, tenéis que hacer lectura de tal, no sé qué. Uf, hombre, también creo que llegar un, llega un punto en el que si tú a niños les pones esos libros como introducción a la lectura, pues muchos de ellos no van a coger gusto por la lectura porque un poco denso e intenso para niños pequeños. Eso es un melón. El Un tema de la melón importante, ¿eh? lectura, Sí, el sí, tema de sí. la lectura obligatoria. Entonces, ¿tú estás en contra de las lecturas obligatorias? No creo, o sea, no estoy en contra, pero creo que habría que dar una vuelta. Modernizar los libros. Hacerte un Vale. mix. No puede ser que tú a niños que están empezando a leer, como quien dice, o interesarse un poco, o quieres que se interesen un poco por la lectura, les des libros más viejos que petete. Y que, Entonces, ¿tú qué tipo de libros pondrías? es que, por ejemplo, sé que hay colegios que hacen una mezcla, ¿eh? O sea, uy. Y que también ponen libros modernos. Yo me acuerdo de que yo conocí una chavala que en su colegio, en su instituto, leía en la lectura tipo clásico y luego también leía lecturas modernas. O sea, yo me acuerdo que ella o sea, una de las lecturas recomendadas, obligatorias, era Memoria y tú. ¿Sabes? Que yo me acuerdo, estaba en tercero de la ESO. Y es como, así hay gente que si tú mezclas un poco, haces un variado, probablemente la gente se enganche más que si tú lees únicamente clásico, porque muchas veces no entienden lo que están leyendo. Tampoco es que te lo expliquen especialmente bien, ¿eh? Los profesores. O sea, no puedes decirle, eso lo tienes que leer y ahora me haces X examen y ahora me haces tal. Porque y sin explicarte absolutamente nada. Porque al final llega un punto en el que lo que te causa es rechazo. A mí hay veces que, o sea, a mí me encanta leer, yo leía desde que era chica y yo leía muchas veces clásicos y es que a mí me aburría. Me quitaba las ganas de leer. Y yo amo leer, o sea, yo llegué a mi casa y yo leía mis libros, pero a mí se me hacía eterno tener que leerme algunas, hay algunas que sí, ¿eh? Te digo, había libros que me gustaban y dices, tú está interesante, pero hay otros que son muy aburridos y yo creo que no aportan lo que quieren o lo que creen que debería aportar, para mí. Hay libros Yo mejores. estoy a favor de las lecturas obligatorias y a Que yo, favor de las de los lecturas antiguos, obligatorias clásicas. Te digo mi punto de vista. O sea, entiendo lo sí, que tú dices, pero yo creo que entonces se debería de haber como otra, no otra, a lo mejor otra asignatura, pero una parte de la asignatura de lengua castellana, que sea algo como, de hecho, se supone que se tiene que implementar esto, motivacional a la lectura. O sea, que tenga que ser algo transversal, o sea, que en todas las asignaturas tiene que haber una parte que sea motivar a la lectura en general, ¿no? Entonces ahí sí que entiendo que puede haber cabida para cosas más modernas. Y entiendo que ahí sí se podría leer incluso de obras que no sean de la literatura española. Ahí entiendo que debería de haber un espacio en el que sea eso para motivar y que se le dé espacio a eso, pero no creo que se le deba de dar ese espacio, veo yo, en la asignatura lengua castellana y literatura. O sea, no se le puede dar espacio a obras que no sean españolas, porque la asignatura es lengua castellana y literatura castellana, o sea, no se puede estudiar, leer, por ejemplo, ahí Harry Potter, pero sí que creo que se podría leer Harry Potter o Madame Bovary o lo que sea, bueno, algo más moderno, yo qué sé, Juego de Tronos, por ejemplo,
en una asignatura o parte de la asignatura que sea de motivación a la lectura. O yo qué sé, dedicar 30 minutos antes o después del recreo a la lectura. Bueno, 30 minutos es mucho, estoy como la mitad de una asignatura, pero a lo mejor de una clase, pero a lo mejor, yo qué sé, 15 minutos. Pues yo creo que eso sí se podría y se debería de implementar. Pero no creo que pueda haber cabida en la asignatura de lengua castellana, porque el tiempo es el que es. Y si tú estás dando los movimientos literarios antiguos, estás dando el romanticismo, el realismo, la generación del 27 y tal, entiendo que no tiene ahí cabida. O sea, te está estudiando, por ejemplo, la generación del 27, ¿no? Te estudia el Lorca, tal. Y las características, el movimiento, el histórico, o sea, la época histórica y tal, y ahora de repente, y de lectura vamos a poner, yo no sé qué decirte, a ver qué tengo por ahí. Bueno, moderno no tengo nada. Lo que te has dicho, memoria de Idum. Pues creo que no casa con la asignatura, Librazo. no tiene ahí Librazo, cabida ¿eh? eso. Literatura moderna, guapa. Pero sabes lo que te digo, creo que ahí no tiene sentido. Creo que tiene más sentido leerte Bodas de Sangre, por ejemplo, y Uf. ver representado en la práctica lo que has dado en la teoría. El Pero problema sí es que que la creo lo que teoría no te la dan bien. eso es otra cosa. Que cada Entonces, profesor la de bien o mal es otra cosa. entonces tú al final, yo me acuerdo que yo llegaba al instituto o al colegio y era como tienes que leerte estos libros. Y ahora después, o sea, cuando termine hacemos el examen o hacemos lo que sea. Y es como, vale, me lo leo porque me lo tengo que leer, pero no me sirve de nada porque yo no sé lo que estoy leyendo. Ya, eso es otra cosa. Entonces, yo lo que te digo, en la asignatura lengua castellana y literatura castellana, solamente pondría ahora, evidentemente, en castellano, en español, y de los movimientos que estás estudiando. Pero lo que sí que haría es poner horas más cortas y así permitir que se pueda trabajar bien en clase. O sea, por ejemplo, en tercero de la ESO, si estás dando, yo qué sé, la época esta de la picaresca, ¿no? Pues tío, no me pongas un libro, un tocho así, ¿no? Ponme pues eso, Ya, el Rinconete y Cortadillo, por ejemplo. O de nada sirve estudiarse el Quijote, ¿sabes? No te lo va a leer entero, de nada sirve a leerte ciertos capítulos, tío, pues coge otra obra de la época que se pueda ejemplificar lo que está dando teoría, pero que sea más corto, tío, hay muchos cuentos. Eso te digo, que yo creo que se debe y se tiene que estudiar las obras de los contextos que se están estudiando, pero es impensable que se pueda estudiar en profundidad algo tan denso, o sea, muy largo. O sea, vale, la Celestina a mí me encantó. Yo me la leí con 15 años, tercero de yo la no ESO, recuerdo si me la en el leí. instituto. Yo creo que llegué a la Tercero no, mitad creo que y estaba en luego cuarto. me buscó un resumen. En tercero. Yo estaba, creo que sí que en tercero. A mí me gustó muchísimo. De hecho, ha sido de las que más me ha gustado, que me la quiero releer. Me gustó muchísimo. Pero el problema es ese, tía, que no hay lugar, o sea, no se puede analizar tan en profundidad un libro que tiene, yo qué sé, 300 páginas. Entonces, hubiera sido mejor estudiar algo más corto, tiene que haber cosas más cortas de la época, Sí, y sí estudiarlo a más profundidad. Y en vez de ver una hora, o en vez de ver una, pues ver dos, ver tres, pero más corta. Pero yo sí a favor de la lectura obligatoria y a favor de que sean cosas antiguas, de la época que se está también te estudiando. digo, en vez Pero de hacer, ponerte como una, por ejemplo, yo entiendo que tú imaginas en bachillerato que tienes que presentarte a un examen con, que te pueden entrar X, ¿vale? Si tengas que leerte varias. Pero, por ejemplo, cuando estás en el colegio o en el instituto, a lo mejor poner una que sea todo el mundo y utilizar una clase para hablar del tema, o sea, para hablar del libro como tal, quizá eso a la gente se le hace más liviano. No se hace tan pesado. A lo mejor tenta hacerte el gusanillo de, ay, venga, como lo podemos a comentar, tal, no sé qué, y tú al final estás recibiendo un feedback también del profesor o de quien sea, ¿sabes? De ese libro y a lo mejor no sé, al final te permite también entender un poco lo que estás leyendo. Que de primera yo muchas veces me he leído cosas y no me enteraba de nada de lo que estaba leyendo. No sé. entonces tú dices hacer más debates en clase. Si te estás leyendo un libro, o sea, en vez de ponerte 4 libros para leer, tipo, de esta lista elige de esto, que pongas uno, la gente se lee el mismo y luego puedes Eso es hacer lo que yo un, hacía. luego puedes O hacer sea, un debate pero o yo lo que hacía, sea. o sea,
el debate no lo hacíamos, pero nosotros sí tenemos una lista o sea, a lo mejor 3 libros que nos tenemos que leer al año y todos los teníamos que leer el mismo libro. Ah, pues yo en mi instituto no. O ¿Tú sea, te tenías dan una un... lista y de ahí podías elegir? Eh, Ah, hostia. De hecho, yo me No, yo acuerdo tenía... en el instituto Sí. de yo tenía una lista de yo poder leerme el que yo quisiera y luego hacer el examen, o sea, te daban un examen y yo tenía que hablar del libro, o sea, uno hablaba de un libro y yo hablaba del otro, Ah, hostia. ¿sabes? O sea, yo me acuerdo que encima, no sé por qué, o sea, en ese momento creo que ese no era una lista, sino que tú podías elegir cualquier libro antiguo, ¿vale? Clásico, clásico. Y a mí me dio por leerme 5 horas con Mayo, que ya te conté la historia, o sea, no llegué, o sea, Bueno, pero ese no es tan antiguo. no, pero podía elegir un poco, pero es clásico. Y yo me acuerdo de llegar, o sea, y no, porque yo tenía aquí en mi casa, y no fui capaz de pasar de la mitad del libro, te lo juro. O sea, era horroroso. Y yo llegué al instituto y le dije a mi profesor, me he leído bueno, he intentado leerme este libro, no ha ido bien. Y me dijo, normal. Y me dice, porque es muy Pero también te digo, entonces, denso. ¿para qué lo tiene la lista? Ah, porque era el que tú quisieras, me Era habías podíamos dicho, elegir el que perdón. quisiéramos, ¿sabes? En ese Vale, examen. vale. Pero que No, había el mío otros, tampoco no hacía eso. pero que había otros en los que era directamente, te leías y se hacía el examen del que cada uno se había leído. Y al final Ya, ya. tampoco porque Pero tú yo me lo podías puedo elegir leer. lo que tú quisieras. No O sea, sé. sí, te daban una lista. Ah, Y tú vale. ahora tenías que sacar de esa lista. Bueno, en el caso de 5 horas con Mayo, no. Pero en el otro sí. O sea, tú Vale, vale. de normal tú tenías una lista y tú podías elegir el que quisieras. Pues me apetece leerme este. Que había veces que te decían, venga, todos nos leemos el mismo. Vale. Tipo, ¿cuál era? Y, El de... Ah, no me acuerdo el nombre. Este que es un y poco cuando... picaflor. ¿Cómo se llamaba? Don Juan Tenorio, Ese. Ese sí creo que nos tenemos que leer. Mira, ese me gustó porque tenía ahí su salseo, ¿sabes? tiene su chicha, ¿no? Sí, sí. Pero, tía, el examen este que me has dicho, en la parte que me has dicho de que tú te podías leer cualquier libro, el profesor después te podía decir, vale, este sí o vale, este no. O No. tú completamente el que tú quisieras, pues eso es Mm, un problema. ya. Veo varios problemas ahí. Yo veo, personalmente. Tú y El problema todo. que yo veo ahí, no, o sea, el problema que yo veo ahí es, uno es primero lo que tú has dicho, no se puede hacer debate, porque si cada uno se lee un libro No, de hecho era un papel, te daban un papel y tú, y lo tú te lo típico de leas, que explicabas un poco de qué ya, iba, resumen, tal. ya. O sea, y eso lo veo bien como motivación a la lectura, para que cada uno lea lo que Sí, quiera, pero era se le dentro de, o motiva a que sea, tenga que leer algo. pero que no voy a ser moderno. Te quiero decir. Que voy a ser más antiguillo, o sea, yo no podía leerme Harry Potter, te quiero decir. Ya, 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 ya. Pero lo que te digo, yo veo el problema de que, o sea, lo veo bien, muy bien, como motivación a la lectura, evidentemente, porque creo que sí, cada uno lee lo que quiere, primero que descubres que es lo que le gusta, lo está motivando a que lea porque no tiene algo obligatorio, entonces me parece genial como motivación, pero no encuentro sentido dentro de una asignatura, Ya. porque no es lo que tú dices, no hay lugar a debate. Si cada uno lee lo que quiera, ¿qué vas a debatir No, ahí? y luego O al sea, tú puedes final. salir, tú Sí, puedes sí. presentar tu libro, puedes hacer una presentación delante de No, la es que ni era clase, ni presentación, o sea, te daban el papel y pero como tipo examen tú escribías claro, el tipo de resumen, no sé qué, claro, las típicas preguntas que eran genéricas y tú luego ya, llegabas, le entregabas el papel y ya está, ¿sabes? Y luego te ponía nota. O sea, tú de ese libro no volvías a ya, hablar más. Yo, de hecho, no tuve que hablar nada más de ese libro. ya. Pues tía, me parecería muy interesante que se hiciera eso mismo, que cada uno puede elegir el libro que quisiera, como motivación a la lectura, no, o sea, ¿sabes? Sí, Pero sí. aparte de lo que se lea en la asignatura de lengua, pero que después se hiciera una exposición. ¿Sabes? Que tú le, como intentando convencer al resto de los compañeros de por qué ese libro es interesante. Eso sí me Sí. parecería que tendría mucho más sentido que A ver, yo lo simplemente pasaría sentarte y mal. rellenar un papel. Yo lo pasaría mal como persona No. que odiaba las presentaciones porque me daba mucha A mí me vergüenza. encantaba. A Yo, mí o me sea, encantaba fatal. otro que fuera a hablar y presentar. De Pero verdad, eso es lo que te fatal. digo. Y después otro problema que veo, que tú dices, bueno, motivación a la lectura es motivar a la gente, libertad de que lean lo que quieran, sin prejuicios. Pero tía, yo he llegado a ver niños de cuarto de la ESO leyendo los futbolísimos. ¿Eso qué es? Sinceramente, es unos libros de infantiles de fútbol. Oye, perdona, un respeto, ¿eh? Rollo Kika super Oye, un bruja, que está muy respeto a bien. Kika Tía, Superbruja, ¿eh? si yo lo leía, pero es genial que tú lo leas y te empapes y te leas toda la saga cuando tienes 9 años. Oye, pero Cuando tienes mejor. 16,
tío, después tenemos el problema de que los chavales llegan a bachiller, de que los chavales tienen 20 años y no son capaces de coger hecho, no me sé la palabra, un periódico, coger Sí, una columna de un periódico y entenderlo. Claro que tenemos el problema, que hombre, ya, hasta hace yo 3 creo que días hay un estaba término leyendo medio, los futbolísimos, hay un por término eso te medio, ¿eh? digo. O sea, tú puedes leer porque te apetezca, yo qué sé, rememorar tu infancia, porque No, claro, eso sí, pero yo con me he 16 leído, años, yo me he leído las Witch para rememorar mi infancia, pero si eso también está al genial, mismo tía. tiempo me he leído otras cosas. Si eso está genial, pero yo Claro, te lo que tú digo que dices es solamente leas eso. no centrarte en eso solamente y no salir de ahí. Yo lo que me refiero es que cada año que tú vas avanzando, o sea, otra cosa que tú digas, voy a rememorar cosas que me han gustado de mi infancia, eso está genial. Pero yo me refiero que tú vas avanzando y tú al cerebro tienes que ponerlo en marcha. Si Ya, tú te quedas eternamente leyendo Kika Superbruja, con 10 años, con 11, 12, va eternamente hasta los 20 años, pues evidentemente cuando llegues a los 20 años, o vamos a poner una época de instituto, cuando llegas a los 16 años y te digan, te tienes que leer la Celestina, obviamente no lo vas a entender, pero porque no has ido no, pero por haciendo ejemplo, el cerebro que funcione. la Celestina Entonces, lo cuando veo te un la ponen a problema. leer, o sea, cuando te hacen leerte la Celestina en el instituto, Sí, yo me leí en cuarto, creo recordar que en cuarto yo era creo que fue eso, antes. antes, ¿no? O sea, pero te Yo me digo, leí yo en no cuarto. terminé de leérmela. Me quedé a la Pero lo mitad, que te creo. digo, que yo estoy a favor de que se den cosas más breves. La Celestina, ¿verdad? Me parece un poco abuso. O sea, como Y te demasiado, digo, ¿sabes? yo no Estudiando. terminé, ¿eh? También porque no me dio tiempo, ¿eh? O sea, yo me la quería leer A y mí no me me gustó. cogió el toro y dije, bueno, pues me hago un poco así de lectura, tal, tal, y ya está. Yo te digo, a mí me gustó mucho, O sea, hay libros que son muy tía, también. soporíferos, tía. También tienes que elegir dentro de la temática de clásico Exacto, sí, algunos sí, sí. libros que tú digas, vale, esto puede gustar, no algunos que Dios mío, que pueden Por eso te terminar digo muertos. exacto, por eso te digo que creo que tienen que ser obras más cortas, que se pueden trabajar en profundidad bien en clase y obras más entretenidas. O sea, el hecho Rinconete y Recortadillo, por ejemplo, me parece perfecto. Eso no me lo he leído ¿Sabes? nunca. Pues está divertido. Cuando vas a estudiar esa época, ¿no? La picaresca. Si tú vas a estudiar el realismo, pues tío, en vez de hacer que se lea Misericordia, que a mí me encantó, pero entiendo que un libro es muy Uy, tocho y Misericordia, esa muy es denso. la que da ciega, ¿no? Sí, Vale, esa es la leímos en eh, bachillerato, ¿verdad? A mí me suena. sí, que había un ciego que se llamaba Almudena, Sí, es verdad. era marroquí, creo. Pues tía, me gustó mucho, pero yo entiendo que A mí no me se da, gustó, ¿eh? no, Estaba a todo el mundo entretenida. le puede. Sí, pero entiendo eso, que a no todo el mundo no le puede gustar y que es muy denso y que no se puede trabajar bien en clase. Entonces, Ya. de hecho, una obra corta, ¿no? De Galdós, que tiene 1.000 millones. Tía, pues cosas así. Y evidentemente cosas que, bueno, pues puedan ser más entretenidos para adolescentes o para chavales, ¿no? Que entiendo que a los chavales hay que meterle un poquito de caña, poquito a poco, evidentemente, y con un profesor guiando, porque si no tenemos a chavales que dicen, bueno, es que me puse a leer, yo qué sé qué decirte, cualquier obra más o menos clásica, y no entendí nada. Claro, no has entendido nada porque has pasado de leer lo futbolísimo, o Kikas, lo que sea, de repente a ponerte a leer Quijote, pues Ya. evidentemente tiene que haber paso intermedio, Uf, y ese es el papel escúchame. del profesor de ir guiando con paso intermedio, pero creo que es necesario hacer esos pasos intermedios. Escúchame, no era nadie como yo que se leyó, creo que fue con 7 años, la Biblia. Tía, qué denso. Pero te pongo ese O ejemplo sea, pero te digo también. una cosa, ¿eh? Yo me la leí porque yo, claro, yo no soy creyente, pero en aquella época sí. Y no tanto que era por el creyente, era porque me daba curiosidad. Sí, Entonces yo decía, para saber de lo que voy a hablar, o sea, tengo que claro, saber, ¿sabes? Si yo hablar de algo, tengo que saber. Entonces yo me leí exacto. la Biblia. Eran unos libros así que me iban súper chiquititos, así infinito, no Sí, sé. Oye, pues yo me di los 3 libros para adelante. tía, no dirás, qué valor. Que yo era muy intensa con 7 años. Escúchame, yo con No, 7 años, que yo cuando era joven, joder, soy más joven que ahora. Tipo, yo no sé si me leí también uno que supe que yo decía a mi madre, ¿de verdad? ¿Quién se le ocurre recomendarme este libro? Léetelo porque es buenísimo, no sé, no sé cuánto. Mira qué trauma. El de Bajo mi cielo, ¿sabes cuál es la que también hicieron la la, película? uf, Con no. 14 Vi años, 15, no, vi 15 minutos
y tuve que parar. Y estuve Tío. 3 días con una gana de vomitar y estuvo Bueno, horrible, de verdad. el Pero, libro o es... sea, me pareció muy buena la película de los 15 minutos que vi, pero tía, qué desagradable, o sea, qué Sí, dolor, sí, qué, sí, qué sí, sí, depresión. sí. Uf, qué Pues malo pasé. el libro es peor. Horrible. El libro es muy Uf, intenso. no. O sea, es No, no, o sea, muy me gustan heavy. las cosas intensas y las cosas que te... Pero Sí, sí, tía, tú eres de tampoco. intensidad. Hay límites, ¿sabes? Pero, tía, yo me acuerdo y yo decía, "Ay, Demasiado. madre, ¿a quién se le ocurre decirle a una niña de 14 o 15 años léete esto?" Tías. Y o sea, yo acabé traumada, te lo juro, traumada. Normal, normal, normal. Yo el libro me lo leí rápido, también te digo. Pero, vaya trauma psicológico. Normal. Igual que, Sí, sí, bueno, sí. y otro libro que yo, igual, no te va a gustar porque yo soy muy intensa. Entonces, fue El Código Da Vinci. Me leí El Hostia. Código Da Vinci Pero, un año antes de pero que ves lo que saliera la te digo. película. Pero lo que te digo, eso es otro ejemplo Sí, de también es un libro que que no es para niños, ¿eh? O sea, hay por cosas que... eso, por eso te digo que yo creo que, igual que te he dicho antes, que a los niños hay que darle vidilla y que Yo, no se queden yo estancados, estuve no se queden demasiada. estancados en Kika Super Bruja, pero también creo que si no leen cosas adaptadas a su, o sea, no adaptadas, pero que puedan, tú dices, vale, pueden y deben entenderlo para su edad, al revés, pueden ser contraproducentes, pueden coger también tirria a la También te digo, lectura. yo es que, por ejemplo, El Código Da Vinci, a mí es que se me metió en la cabeza que me lo quería leer. ¿Sabes? Ya, yo Porque me lo leí iban a sacar la cuando película. De era hecho, mayor, yo me lo leí un año antes de que saliera la película, ¿eh? Que la película no sé si era de 2000 y algo, 2006, 2007, puede no lo ser. sé. O incluso antes, no lo sé. Y yo me acuerdo de leérmelo, era yo, que tampoco era muy mayor yo era, Ya, tendría 8 años o 9, no me acuerdo, ¿eh? que tuvo súper polémica. Y yo me acuerdo de cómo se ve la película, de yo llegar al cine y decir a y yo, fíjate, un año, después, yo decía, esto no es así, esto no es no sé qué. Y mi madre, pero niña, ¿cómo te puedes acordar? Yo me acordaba, o sea, yo ese libro me lo repetí, me enganché, o sea, yo creo que a raíz de ahí, de temas Te así volviste a más ella. de misterio, tal, así, un poco policíaca, un poco sí que es, así raro, Sí. fue mi comienzo, ¿eh? Sí, está muy bien, pero lo que te digo, tampoco creo que sea Hombre, muy de apto. de Hostia, sexta, de las sextas así, hay de estas y de un, los heavy. ya, hay un pedagogo que se llama Krashen que dice justamente que cuando tú estás estudiando algo, o sea, yo lo he estudiado aplicado a los idiomas, pero vale para todo, que tú tienes que estudiar algo, leer o lo que sea, algo que esté un nivel por encima de tu nivel, Vale. ¿sabes? O sea, como un punto, un paso que diga por encima de tu nivel. Como para O sea, ni muy, muy esforzarte, ¿no? fácil. Exacto, porque si algo muy, muy, muy fácil, como lo que te digo, es que lo he visto, niño de 16 años en cuarto de la ESO leyendo Los Futbolísimos, es que eso no le va a aportar Es nada. que a mí O que lo sea, no, dices me hace la mucha materia, gracia. la materia del cerebro no, ahí no se va a desarrollar nada. Pero tampoco le pueden poner a leerse, yo no sé qué decirte, Ulises de Joyce, ¿sabes? Porque es que van a unir palabras y no van a entender nada. Ya, Entonces, como una cosa que tú digas, está dentro de unos parámetros, ¿vale? O sea, se van a tener que esforzar un poquito, pero tampoco van a estar uniendo palabras sin ya. entender nada. Entonces, lo que te digo, yo creo que aquí en este tema es totalmente aplicable eso. Y volviendo al inicio, estoy totalmente a favor de las lecturas obligatorias. Yo depende, Es, o sea, no estoy en depende. contra. Creo que hay que darle una vuelta. Sí, Una no, eso es vuelta. indudable. Adaptarlo Indudable a que hay que darle una vuelta. y ayudar a incentivar a que o sea, elegir unos Sí, buenos libros que ayuden a que la gente también exacto. desarrolle una afición por la lectura, porque muchas veces la gente se cae por los libros obligatorios que te hacen leerte en el También te colegio. digo que yo entiendo que cuando una persona tenga 16 años, si ha cogido un poquito de manía o tirria o rechazo a la lectura, por eso obras obligatorias y tal, puedo entenderlo. Pero una persona que tenga 40 años y que me diga, no, yo nunca he cogido un libro porque con 15 años me obligaron a leer la Celestina. En plan, tío, has tenido 30 años. Ya, pero no todo el Para mundo. ponerte a buscar un libro, ¿sabes? Que hoy día Sí, hay pero al final, como bibliotecas, en esa época es cuando un ¿sabes? poco desarrollas tus aficiones. Sí, pero puedes desarrollar aficiones nuevas, puedes probarlo, puedes intentarlo, puede haber, mira, este tema me interesa el tema, yo qué sé, de la Roma antigua, pues voy a leer a Santiago Pocheguillo, me interesa el tema de los Bridgerton, pues me voy a leer esto, el Los príncipe de Bridgerton. Bridgerton, no sé. Por eso te digo, tía, que cuando ya hay gente ya ha pasado una edad, me dice, no, yo es que cogí trauma, bueno, eh,
creo que has tenido tiempo de buscar algo así Ya, que te pueda bueno, gustar. cada Que no pasa uno. nada, que a otro mundo le puede gustar la lectura, que a quien no le guste, pues genial, y hay muchos hobbies. Yo siempre defiendo que a quien no le guste, no le gusta, en fin. No soy, o nadie es mejor o peor por leer o no leer. Pero que no me venga con la excusa, no leí porque con 10 años me tuve que leer el Quijote adaptado y no me gustó. Bueno, a ver, tampoco El has hecho ningún Quijote. esfuerzo de adaptado. El No has hecho Quijote. nunca ningún esfuerzo Escúchame, a lo mejor yo tenía el Quijote de niño y madre, me acuerdo, un verano que me obligó todos los días a leer un capítulo del pero Quijote. Quijote o lo adaptado. El de niño. Ah, bueno, Pero escúchame, yo estaba ya harta del Quijote, te quiero decir. ya. Por eso Yo, te yo, digo que, yo odiaba y decía, por favor, que se acabe ya ese tormento. Yo intentaba leer un capítulo más, y no podía, se me hacía ya. eterno. Odiaba. Es que yo creo que el Quijote adaptado pierde, o sea, claro, siempre que se adapta A pierde, ¿no? ver, Pero es que yo era, tiene que estar de niño y no me vas a poner a mí el. ya. Que es Pero que. yo creo que lo interesante que puede tener Quijote son las bromas que hace, las críticas y tal. Si eso se lo quita, pues por mucho que sea adaptado para niños, pero Ya, tampoco tiene pero a mucha ver, chicha. como Plater y yo, qué penita. O sea, pero Platero yo sí, Platero es maravilloso. Pero qué penita se moría al final, ¿no? Ya, bueno, a Spoiler. ver, también te digo, spoiler, también te digo, los niños tienen que enfrentarse a la muerte de un burro. Pero escúchame, que yo, o sea, que yo llevo muy mal esas cosas, ¿eh? O sea, te digo en serio, yo llevo muy mal.